Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Inversionista Interior. Y en esta ocasión tengo una persona muy especial porque es un primo mío. Bueno, un primo político, pero primo a fin de cuentas. Bueno, y seguramente a Miguel no lo conocen como nombre, pero en varios otros capítulos yo lo mencionaba como un primo mío experto en inversión en Airbnb. Así que vamos a ir hablando de eso y de otras cosas más. Así que, sin mayor preámbulo, cuéntanos brevemente quién tú eres. No, primero, gracias por la invitación, Rodrigo. Para mí es un placer poder estar acá y poder hablar distintas cosas. Lo paso bastante bien conversando contigo, así que ningún problema. Y además, bueno, que siempre nos hemos, en este transcurso de los años, siempre estamos apoyándonos en los proyectos en distintas fases que hemos tenido. Bueno, partiendo por quién soy yo. Miguel Barrera, soy un ingeniero en computación, ya con muchos años de experiencia. También estudié un poco en la Católica, hice un diplomado en gestión de empresas y estuve en distintas empresas como Codelco un montón de años, después en Movistar, también en Equifax y después ya dejé hace ya 9 años, ya dejé cualquier tipo de trabajo tradicional y he estado haciendo cosas por mí mismo. Eso básicamente. Y ahí empezó un largo camino que me tiene a donde estoy ahora, donde estoy en Trantor, de ahí vamos a hablar de eso en un ratito. Y, y eso podría decirte más o menos quién soy yo. Oh, perfecto, perfecto. Interesante porque, ¿no es cierto? Yo ostento, si mal no, sí, creo que estoy en lo correcto, el primero de la generación nuestra, ¿no es cierto?, que se animó a independizarse. Claro, claro, sí, efectivamente. Y partí yo, después mi hermano, después tú, la Fer, y así algunos otros por ahí, primos que empezaron, ¿no es cierto?, también a tomar el camino independiente. Y Exactamente. hay, hay algo que compartimos dentro de varias cosas que compartimos, ¿no es cierto? Fue el haber leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué Exactamente. significó esa lectura para ti? Bueno, tuve la suerte de que mi papá me pasó el libro, me lo consiguió. Yo no tenía idea que existía. De hecho, después leí muchas obras de Kiyosaki. Eh, y es bueno, es bueno, es bueno. Independientemente que hay gente que dice que no, es tan bueno, que hace muchas críticas, yo creo que en términos fundamentales te da otra mirada que quizás uno Claro, no la tiene cuando uno tiene unos 20, 25 años, 30 años, que es básicamente poder apalancarte en algo financiero, que después, en particular en mi caso, eso me resultó súper útil, pero te da una mirada que te permite pensar las cosas distinto. Y en particular yo traté de aplicar muchas de las cosas que están ahí, independientemente que después me nutrí de otros libros parecidos, que son bastante buenos. Me acuerdo siempre Te enseñaré a cómo ser rico. Es un libro que el mismo autor dice, con este título la voy a romper". Y realmente lo hizo, por lo menos. Ese se llama Ramit Sethi, es un indio que vive en Estados Unidos, que también es muy bueno, fue súper venta. Y cosas como de Tim Ferriss, La semana de 4 horas, ah, también fue muy bueno. Pero en realidad el Kiyosaki fue como el primero de los libros que yo leí que tenían que ver con esto y tenía unos lineamientos muy claros que yo podía aplicar en ese momento, que era mucho más fácil poder en ese momento comprar propiedades, ¿ya? Y traté de hacer eso en la medida de lo posible. Y eso fue lo principal. Aparte del mindset, que también te ayuda, traté de aplicar algunos de los consejos que él tiene. Muy bueno y muy recomendable. bueno, tomando lo último que tú mencionas, yo creo que efectivamente eso, bueno, a los juicios míos, ¿no es cierto? Que lo que hace ese libro, más allá no sé, no sé, de la queja o los reclamos que hacen algunas personas, o las críticas, mejor dicho, es justamente lo que tú mencionas, es el cambio de mentalidad. Eso fue Mm, lo que más valoro de ese libro, porque de hecho yo no, mi forma de invertir no tiene nada que ver con la forma de él, que no es cierto, parte con el mundo inmobiliario. Yo claro. no tengo cero experiencia en eso y nunca fue algo que realmente me motivara, pero la forma de pensar, eso sí que es lo que yo realmente valoré y valoro hasta el día de hoy de esa mirada. Lo que haga Kiyosaki con su vida no tengo idea, pero yo rescato mucho justamente eso.
Y bueno, tú mencionas ¿cierto? Que sí tomaste la parte de empezar a invertir en el mundo inmobiliario. Y entiendo, tú me corriges, que empezaste a generar un negocio con tu papá o él ya venía del mundo de inmobiliario de antes. ¿Cómo fue eso? Claro, en ese momento mi papá, que trabajó muchos años en el metro, eh, también se independizó y eso también tiene un poco de relación con la experiencia mía con independizarme también. Él se volvió corredor de propiedades y en ese momento, claro, él estaba metido en ese tema y quizás por eso también llegó al libro, ese que después me recomendó a mí. Y básicamente ese es el cuento. Mi viejo se hizo muy experto en propiedades, arrendar, vender, y ahí también yo aproveché alguna de los conocimientos que tenía él también para formar una pequeñísima cartera de propiedades que en algún momento tuve. Bueno. ¿Y qué te llevó después a, a entrar al mundo de Airbnb? Bueno, eso fue también porque era interesante. Estamos hablando del año 2013. En ese momento el Airbnb todavía era algo bastante novedoso. Era entretenido poder relacionarse con los extranjeros, ese tipo de cosas. Sabías que todos los extranjeros venían a pasar una buena temporada en Chile, entonces venían con buen ánimo en general. Bueno, eso nos dimos cuenta después. Pero era un negocio interesante y dado que, bueno, el asunto ahí es ver cómo lo haces, con qué propiedades, igual que los créditos, en el sentido de que puedes comprar un departamento, pero tienes que ver que el arriendo sea superior al dividendo. Aquí es lo mismo, si tienes un departamento, tú tienes que ver que el Airbnb, más o menos lo que te va a dar, tiene que ser mayor a lo que tú estás pagando por él. Y eso era como el principal inicio para poder evaluar un departamento. Entonces, nosotros teníamos la gracia de que hicimos una pequeña empresa con un tío y con mi papá, y con él, en base a eso juntamos propiedades, ¿ya? Las que teníamos, las que pudimos arrendar a distintas personas que conocíamos, y siempre las evaluamos con respecto a ver si podíamos, de acuerdo a lo que nosotros estimábamos, más o menos la experiencia, más o menos cuánto podemos sacar por cada propiedad y veíamos, ah, sí, va a ser positivo, ¿ya? E independientemente que uno puede decirle ya, quizás la temporada va a ser más baja, quizás la gente está saliendo menos, exacto. Tú no podías poner eso en un Excel, básicamente, y podías decir, ya, estamos bien, estamos saliendo a flote, ¿no? ¿Qué tanto? Y yo creo que eso fue de las primeras cosas que hicimos, en el sentido de poder llevar algo que fuera novedoso. En ese sentido, yo lo planteé. Bueno, mi papá y mi tío son de otra generación, entonces no tenían mucha idea de qué se trataba Airbnb. En un momento yo les Ah, expliqué. Y de ahí empezamos y a hacerlo. Llegamos a tener 12 propiedades para los extranjeros y aprendimos mucho. Estuvimos desde 2013 hasta el 2018-19, ya, con todos esos departamentos y fue una súper buena experiencia. Eh, uno le agarra el gustito un poco al rublo hotelero, ¿ya? Que tiene que ver con esto. Y claro, eso más o menos te podría contar inicialmente de ese negocio. y lo interesante de eso es que, si mal no recuerdo, pues tú me contabas que lo que empezaste a hacer fue también empezar a enseñar a las personas a invertir o arrendar sus departamentos a través de Airbnb. O sea, sacaste como un spin-off Claro. del Airbnb, no sé, pues, el original. Claro, nada como sacarle un negocio, sino hay gente que me preguntaba, oye Miguel, tú estás ahí en Airbnb, ¿cómo es? Y habré tenido unas 20, 30 reuniones con distintas personas, amigos, conocidos, que me preguntaban cómo era el cuento, uno se podía comenzar, porque el asunto en ese momento, cuando yo lo dejé, el año 2019, ya estaba muy profesionalizado, habían herramientas automáticas para setear los precios, para Ya, coordinar distintas cosas, para sacar cosas de Airbnb, ponerlo en Booking, por ejemplo, que el otro súper famoso que hay. sí. Eh, distintas
herramientas que te permitían ver cuáles eran los precios típicos, cuánto era más o menos lo que cobraba tu vecino, etcétera. O sea, está muy... o sea, se metieron un montón de startups encima de Airbnb para poder hacer distintas cosas que era necesario de hacer, pero que la gente no sabía cómo hacerla o era muy difícil de hacerla. Y claro, y me imagino que en estos 5 años que después de que yo me fui de Airbnb, claro, de seguir igual o, mejor, o peor en ese sentido, en el sentido de que hay muchas más cosas, ¿ya? Que uno se puede apalancar. Claro, y bueno, tú me contabas que ya no tienes ningún departamento, ¿no es cierto? Al día de la fecha. No, al día de hoy no. Yo terminé, era una sociedad hecha y derecha con iniciación de actividades, nosotros pagamos todos los impuestos y decidimos cerrarla el 2019. Ya, y de ahí ya no sé, solamente me quedan los recuerdos y la experiencia. Ya, no, pero bien. Interesante, porque y de esa experiencia, ¿qué aprendiste de ti mismo? Interesante pregunta. Sí, básicamente que es posible. eh, Tomar un negocio, agrandarlo de alguna forma, si es que uno se junta con gente que está en tu misma línea, ¿ya? En tu misma idea, reman para el mismo lado, y poder convertirlo en algo más grande. Nosotros partimos con un solo departamento del Airbnb, llegamos a tener 12 solamente, y bastante rápido. De hecho, fue un esquema que dijimos, oye, ya, podemos seguir. Y claro, eso te obliga a, a cambiar más o menos cómo haces la pega, ¿ya? El trabajo, porque no es el mismo esfuerzo uno versus 12. No, claro, Y claro, y hay que ir cambiando, pero esas cosas se pueden hacer, sobre todo si tienes a alguien que te apoya, que en este caso era mi tío y mi viejo, y estamos todos ahí remando por el mismo lado, pero es algo que a diferencia de las pegas tradicionales, y por eso yo no sigo una pega tradicional, que básicamente uno depende mucho de lo que haga uno, ¿ya? Aquí claro. también, obviamente, pero está como ese foco, solamente, oye, tú dependes de lo que tú, o de lo que saques de la gente que trabaja abajo tuyo, básicamente. Pero en este caso era mucho más, oye, somos nosotros, tenemos que hacerlo, tenemos que progresar, tenemos tal proyecto, es mucho más rápido ver, por lo menos en mi caso, en mi pega, que anteriormente a eso, era ingeniero en computación, jefe de proyecto, que era bastante más lento, en instituciones gigantes. Entonces, y eso es lo que a mí me faltaba, quizás un poco el vértigo de hacer cosas más que demandaran más y uno viera más resultados. Entonces, ese tipo de cosas no la tenía en los trabajos anteriores, pero sí lo tuve en este Airbnb, este negocio Airbnb, y en otras cosas aparte que yo hacía más o menos en esa misma época, ¿ya? Porque Airbnb era como una sola línea de las cosas que estaba haciendo algunas otras más. Así que, pero esa es como la diferencia fundamental, permitirte ver que hay otras formas de poder llevar una vida laboral y hacer cosas que generalmente te pueden dar más retribución mental de que estáis Mm, haciendo cosas que te interesa hacer. De uno conducir un poco más el buque, básicamente. sí, claro. Bueno, y tú, ¿no es cierto? Nos cuentas que estuvieron con el tema de los departamentos hasta el 2019. ¿Qué pasó después de eso? ¿Y qué Bueno, te- el 2019, claro, cambié, como puedo decir, me gradué de Airbnb, ya sería, cerré la cortina y me gradué. Em, y básicamente fui a lo que yo puedo hacer, quería hacer otra cosa, ¿ya? Y para eso eh, lo primero que hice fue ver algunas alternativas de poder generar ingresos, ¿ya? Porque eso era una cosa que yo estaba haciendo, no depender, no tener que volver a emplearme, esa es la idea. Y en ese momento lo que agarré fue hacer asesoría. Como yo soy ingeniero de computación y conozco gente, y en general hay gente que requiere algún tipo de, oye, tiene algún tipo de necesidad del estilo, oye, yo te ayudo en el lado comercial de tal cosa. En general son empresas a las que yo asesoro actualmente, son empresas que les falta
algún tipo de ayuda en términos comerciales, en términos estratégicos, en términos de, de ordenamiento, como también fui jefe de proyecto, para sacar cosas. Entonces llegué con gente conocida y dije, ya, oye, te voy a ayudar. En algunos casos fueron asesorías puntuales, ¿ya? Que duraban 6 meses, 8 meses, creo una Ok. duró un año, un banco, le hicimos un banco grande, le hicimos una asesoría que duró casi un año. Porque en todas partes, y sobre todo si uno tiene una buena red de contactos, uno puede llegar eh, a asesorías que uno no sabe. Por ejemplo, en este banco, los bancos en general y las empresas grandes funcionan muy parecido, por lo menos la experiencia mía, que hay un área de tecnología que ve a todo el banco, pero de repente hay algunas áreas internas que van al área de tecnología y como esa área de tecnología está en sus proyectos propios, está viendo proyectos súper importantes en la cartera, entonces básicamente no pescan o no le hacen caso a las necesidades de un área un poco más chica. Entonces esas áreas de repente necesitan que alguien los asesore. ¿Ya? Porque no pueden ir, porque el área interna de informática está colapsada, ¿ya? Entonces ahí uno puede entrar. Y en otras partes más o menos lo mismo. O sea, hay necesidades de distintas empresas que no se ven satisfechas por los mecanismos normales y uno puede llegar y hacer una asesoría. Entonces, a partir del 2019 fue dedicarme a eso, dedicarme a un poco ir por el lado de las asesorías, de tal forma de aportar en distintas empresas, que a mí me interesa mucho ese tipo de cosas, o sea, ir a hacer distintas cosas en distintos lados, creo que se aprende mucho y algo que a mí me motiva bastante. Y eso, y armarme financieramente a punta de asesorías. Es interesante lo que tú mencionas porque, claro, tú venden todos los departamentos en el 2019, como que decías tú, cerraste la cortina en relación a los arriendos y Airbnb, Mm. parte con este negocio nuevo, ¿no es cierto?, de la asesoría, con la idea, ¿no es cierto?, de no tener que volver a emplearte. Claro, claro. Eh, ¿No es cierto? Me imagino, ¿no es cierto?, agarrando el vuelito de años anteriormente. Tú todavía has leído el tema, ¿no es cierto?, el tema de Kiyosaki, que como sale, ¿no es cierto?, ahí en el libro, no, la idea de no tener que estar dependiendo de un empleo. Eh, Mm. a tu juicio y dada tu experiencia, ¿cuál es la gran diferencia entre ser un gerente empleado a gerenciar tu propio negocio? Cuando uno es un gerente, a no ser que uno sea el dueño, ya los lineamientos no son de uno, son de la empresa, son del comité ejecutivo, son de los directores, son de todo, y uno tiene que seguir un plan. Puede ser súper interesante y hay gente que le va muy bien con eso, Que le gusta, claro. claro, pero en particular a mí no necesariamente algo que me emocionara mucho. Entonces, claro, la gracia está en el típico y por qué mucha gente hace eso, porque para algún tipo de gente es más fácil o más cómodo esperar el cheque a fin de mes, ¿ya? Lo cual me parece súper válido, no todo el Por mundo tiene supuesto. que hacer lo que hacemos nosotros, básicamente. Pero en mi caso en particular, claro, yo quiero decidir exactamente para dónde quiero ir, ¿ya? Y para eso, eh, la idea fue siempre generar algo que me permitiera hacer eso, ¿ya? En particular, Trantor fue una de esas ideas, pero antes tuve un boletín de Ah, noticias, sí, recuerdo, sí. era novedoso por el año 2015, 2016, 2017, lo tuve 3 años. Y también tuve una empresa desarrolladora de cosas para iPhone, ¿ya? Distintas aplicaciones. O sea, siempre fue ver la alternativa de generar algo que me permitiera a mí dirigirlo. Por último, si yo me caigo, me caigo. Ojalá que no se caiga nadie más o no depender de mucha gente. No tener mucha gente dependiente, para que no Claro. sea tan complicado. Pero sí, esa es la principal diferencia entre, y tiene que ver un poco con el objetivo de vida. Básicamente, ver que yo me siento más contento, más libre de perseguir las cosas que yo quiero y eso es lo que voy a tratar de hacer. Interesante lo que nosotros reconocemos que está esa cosa como de la libertad y que tú decías, ¿no es cierto? Yo sigo mi propio alineamiento.
A diferencia de cuando tú eres gerente en una empresa, tienes que seguir los lineamientos de la gerencia general o del directorio, el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño de la empresa. Claro, Sin embargo, acá tú es como tú eres el ejecutor y el estratega al mismo tiempo, y el que pone los lineamientos. Y está, ¿no sé, todo otro también hay una responsabilidad o hay un riesgo, perdón, en el sentido de que a diferencia de gente que tiene un sueldo fijo asegurado, esperando, como tú decías, su sueldo a fin de mes, y que de nuevo, sin nada de juicio al respecto, sino que es una alternativa distinta, ¿no es cierto?, a quienes son independientes. Pero está eso otro, porque claro, me hiciste recordar cuando a mí me preguntan si yo volvería a emplearme, yo diría, no, yo no podría volver a emplearme, yo no sabría, no sabría volver a trabajar de forma dependiente, no sabría, la verdad es que nunca pasara. Eh, y a pesar de que el riesgo es mucho mayor cuando uno es independiente, pero cuando yo siempre digo, cuando se conoce el paraíso no se quiere volver al infierno. Entonces, y es interesante claro, porque, comentando un poco, ¿no es cierto?, entrando, ¿no es cierto?, en la consultora tuya. claro, sí, pero te quería comentar lo del paraíso. No sé si es un paraíso, Cuéntales. es como otra, es como una versión de un infierno propio, uno que uno se genera. Es tu El tuyo, por lo menos. claro, es tuyo y tiene sus momentos dulces y momentos complicados, Sí, por supuesto. pero claro, son dos tipos de formas de vivir. Quizás y uno se acostumbra a ese tipo. Bueno, yo ya llevo 9 años, tú llevas más todavía, Sí, yo entonces 15. volver a eso sería, claro, yo lo veo como que un plan D, un plan E, si es que va todo mal y tengo que volver a emplearme con algo, obviamente, uno tiene que vivir de algo, pero no el plan A, ni el B, ni el C, ¿ya? Y claro, como tú decías, Trantor también surge ahí, o sea, surge, pero mucho después, el 2022, ¿ya? Porque, claro, la idea era siempre hacer cosas que también a mí me motiva mucho hacer cosas difíciles. Yo creo que el mito de esa persona que eleva una roca por la montaña y se vuelve a caer, ¿ya? Y que está toda la vida haciendo eso, es algo que mucha gente lo considera que es medio tonto, pero él, en alguna historia por ahí leí que él lo hace consciente y lo hace contento. Es parte de su forma de vida, de la cosa que tiene que hacer, es lo que es su vida, básicamente. Y a mí, hacer cosas difíciles también me motiva, ¿ya? Dentro de las cosas que yo elegí hacer. Entonces, en ese sentido, una cosa de las cosas difíciles que planteé era ver, yo trabajé en Equifax, ¿ya? Y en Equifax, claro, está en el tema del DICOM y ese tipo de cosas que en Europa está muy avanzado. Y en particular, desde el 2018 tiene una normativa que te permite hacer distintas cosas que acá todavía no se hacen, ¿ya? Eh, eh, por ejemplo, sobre todo cuando empecé, era muy interesante ver que tú podrías ser un francés, tú llegas a España y tú le dices, oiga, me quiero llevar a una automotora, me quiero llevar ese auto, y el francés en España no tienen nada, no conocen al francés y por lo tanto no le va a dar generalmente un crédito para llevarlo. Pero existe la normativa europea de Open Banking en el cual el francés puede demostrar que en París tiene una cuenta corriente y que está al día y que no tiene deudas, qué sé yo, se lo puede mostrar de alguna forma segura al negocio español, a la automotora, y puede salir con el auto a dar una vuelta. O sea, y eso funciona, y eso existe. Entonces, bajo ese esquema, salió la idea de Trantor progresar como en esa línea de poder ser dueño de tus datos y poder hacer cosas con ellos en distintos lados, ¿ya? Bueno, eso, para hacer el cuento corto, sufrió muchas modificaciones pero lo bueno es que terminamos en Startup Chile con esa misma idea, ¿ya? Y la desarrollamos y migramos rápidamente a la idea de que hay empresas, bueno, lo típico, que en Chile hay empresas que son pymes y le prestan a otras empresas una línea de crédito. Porque viene otra empresa y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás vendiendo una maquinaria y necesito llevármela
a plazo, me puedes dar para pagarla a 30, 60 días, y la otra pyme, que en general está acá, no tiene idea generalmente Claro. si hacerlo o no. ¿Cómo lo hago rápidamente? ¿Cómo para que no se me vaya el negocio? Etcétera. Entonces, esto mutó a ser una Plantor, a ser una plataforma que le permita a las pymes, ¿ya? Básicamente contar con las mismas herramientas que tienen los bancos para evaluar empresas, de tal forma de que una empresa puede evaluar a otra en segundos y decirle sí. Ok, ningún problema, te puede llevar la maquinaria a 30 días, 60 días, pero tienes un tope de tanto línea de crédito. ¿Ya? Ahí ve. Entonces, Trantor te ayuda a decirle, ok, te voy a dar $20.000, $5.000 o $2.000 de línea de crédito para que te lleves otras cosas, no necesariamente tiene que Ah, ser una bueno. máquina, puede ser un equipo de computación. Entonces, eso fue como en breve lo que ha sido Trantor, 2 años que hemos tenido con eso, y que ha sido también una experiencia muy entretenida porque el mundo startup en particular, y a diferencia de negocios como el B&B, se mueve bastante, hay muchas cosas que están pasando y eso también tiene un tema de adrenalina, de vértigo que es fuerte y que también es interesante para determinadas personas. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre el servicio que ustedes están brindando, que lo encuentro súper como de partida útil, ¿no es cierto?, para la empresa? ¿Cuál es la diferencia con el DICOM comercial de la empresa? Claro, sí. Esa es la pregunta de siempre que me Me hacen. imagino, sí. Pero, pero claro, Dicom, que es mi ex empresa, tiene información muy buena, que se la consiguen, la tienen ahí, cobran bastante bien, cobran bastante bien para ellos también, pero no tienen la información. Nosotros, cuando una empresa le pide a otra, oye, ¿sabes que me quiero llevar el motor y te lo quiero pagar a 3 cuotas? ¿Ya? Entonces, la otra empresa está asumiendo un riesgo de venderte 3 cuotas si es que no te conoce. ¿Ya? Entonces, en particular, como la otra empresa está asumiendo un riesgo, yo como empresa que estoy pidiendo algo, tengo que mostrar mis cartas. Y esas cartas, en mi caso, se traducen en mis datos tributarios, ¿ya? Lo estándar en Chile es pasar la carpeta tributaria, ¿ya? Que es un PDF que tiene muchas Ujú. páginas, muchos más números, Sí. que no lo entienden fácilmente un montón de gente, más 90 y tanto por ciento te podría decir que la gente no sabe qué hacer con una carpeta tributaria cuando la ve. Entonces, nosotros, y esta es la diferencia fundamental con Equifax, nosotros procesamos eso y lo hacemos de una forma súper matemática en base a lo que es mundialmente reconocido como métricas financieras y ese tipo de cosas. Y además, no, por suerte pude eh, incluir a un ex compañero de pega que tuve hace 800 años en Sonda, que es matemático y que entiende de riesgo financiero y él nos apoya y la idea es, con todas las métricas que nosotros calculamos, generar, mitigar el riesgo financiero con las métricas respectivas para presentárselo a la empresa que está dando algo, que está dando la línea de crédito, que está dando la facilidad de pago. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Equifax tiene mucha información de morosidades y todo, que es muy buena y es necesaria, ¿ya? Pero nosotros tenemos, por nuestra parte, la traducción al lenguaje normal de estados financieros que en general Equifax no va a tener. Y la idea es que pues, eso mismo lo puedan, ¿no es cierto?, llevar a cabo en otros países, al menos en Latinoamérica. Eso es otro tema que es interesante. Bueno, tiene que ver con esta fotito que puse acá. Es interesante que, bueno, hay distintas alternativas de poder relacionarse y hacer cosas con otros países. Ya en particular había un programa Corfo que nosotros participamos, que está con el gobierno alemán, ya, que te llevan a tener relaciones comerciales con empresas alemanas, ¿ya? Y en particular a los alemanes les interesaba mucho saber eh, potenciar sus herramientas para poder negociar con empresas chilenas. Entonces, eso es una alternativa que estamos viendo, ¿ya? De poder hacer ese tipo de cosas, de que esta información que las empresas tienen también se pueda transmitir y pueda ser factible de mostrar
a en otros países, ¿ya? Dado que esto que nosotros hacemos de la carpeta tributaria, que no es tan común en otros lados, no existe un documento específico, ¿ya? Pero sí hay cosas parecidas en México, en Colombia, en Perú, Ya. y cómo se llama, este cuento de poder sistematizarlo y hacer algo, y quizás con eso mejorar las relaciones comerciales con Alemania, con otros países, también. Entonces, es algo que nosotros estamos explorando, todavía está bastante en verde, pero es algo que nos parece interesante para mejorar el comercio internacionalmente también. Y es interesante el caso de Alemania, ahora que tú lo mencionas. Tú me has estado contando, ¿cierto? Que, de hecho, tuviste la ex Camchal, que es la Mm, Cámara de Comercio Chileno-Alemana. ¿Por qué te menciono lo de Alemania? Porque hace como 2 o 3 semanas atrás escuchaba en un podcast que entrevistaban al dueño de Global 66, no sé si lo ubicas tú, es una fintech, sí, y ellos contaban de cómo el Bayern Múnich andaba buscando empresas latinas, porque como querían como empezar como a llevar el tema del Bayern Múnich, que no solamente el equipo de fútbol, sino es una empresa como tal. claro. Quería como empezar a tener vínculos con Latinoamérica. Entonces, ahora que tú mencionas eso, me lo recordé que porque parecía ser que efectivamente hay varias oportunidades con países como Alemania, así que la gente se lo busca. Claro, claro. No, a mí también me sorprendió. O sea, independientemente que Alemania es como podríamos decir, una mina de oro en el sentido de que tiene de muchas empresas medianas, algunas campeones mundiales en la cosa pequeña que hacen, pero igual campeones mundiales que le venden a Singapur, le venden a Estados Unidos, le venden a Sudáfrica. Eh, pero sí, hay mucha posibilidad de hacer cosas con ellos. Y, y claro, y lo que me decías de Global 66, también me llamó la atención, no conozco la historia en detalle, pero me llamó la atención de que el equipo de fútbol los tuviera ellos. Así que interesante, quizás me voy a tratar de entender un poco más cómo llegaron a eso, pero claro, son cosas porque en particular este programa, que yo estuve en la ciudad de Leipzig, muy bonita ciudad, a propósito que esta que está acá. em, Tiene un montón de empresas y todas muy abiertas a negociar con todo el extranjero. En particular, en la delegación de nosotros éramos chilenos y mexicanos, ¿ya? Porque Ya. éramos pocos chilenos, entonces la complementaron con mexicanos. Entonces, claro, ellos estaban muy abiertos a poder explorar el mercado chileno, latinoamericano, mexicano y ese tipo de cosas. Así que, Y, y ahora que tú mencionas, ¿cierto? Que con este viaje que hicieron y que están también con empresas mexicanas, tú que estás metido en el mundo de las startups, eh, ¿cómo ves en general a los emprendedores en el sentido de que tienen, no sé, tú voy a poner como una especie como de contexto? A mí, yo desde el año 2014 que vengo desde el coaching acompañando a emprendedores que mm, tienen esta mirada distinta, sin embargo, en la práctica, casi como de forma inconsciente, siguen teniendo los malos hábitos que tenían los empresarios o los gerentes tradicionales, por decirlo de alguna forma. Es como ya. que tratan de llevar a cabo su emprendimiento de una forma distinta, como más armónica, más amena, qué sé yo, pero a la larga se los come no sé, pues, el día a día y vuelven a caer en la misma práctica antigua tóxica. ¿Cómo lo ves tú? Claro, el asunto es poder ordenarse ahí. Mm. Eh, O sea, dentro de las cosas que requiere este negocio, estar en una startup, estar en un emprendimiento propio, es saber a qué darle foco. En ese sentido, es súper importante tener buenos socios, gente con la cual te lleves Sí. bien, con la cual puedas conversar distintos temas, más complicados, menos complicados. Ojalá hayan tenido una experiencia previa de emprendimiento para saber cómo va a funcionar un poco, ¿no? Yo tuve la suerte de que en Trantor me acompaña Cristian, que con Cristian armé también el boletín anterior que fracasó, ¿ya? Entonces ya sabía más o menos cómo Cristian se comporta, si teníamos buen fiato, buena relación,
cómo se va a comportar en momentos más difíciles, ese tipo de cosas. Pero es muy complicado emprender solo. Sí. Eh, Creo que hay poquísimos ejemplos de gente que lo ha podido. En general, hay gente que lo hace, pero creo que es mucho más fácil tener a alguien que te acompañe, que te diga, oye, podemos dedicarnos a esto, oye, le estáis perdiendo el foco a esto otro, etcétera. Entonces, ese tipo de accountability, que es importante, se obtiene en las sociedades. ¿M? Y claro, si no, uno empieza a conversar solo con con la muralla y hace un eco reiterativo y al final no es difícil salir de eso. ¿Ya? Y claro, y uno tiene que decirle a sus socios, oye, pucha, sabes que esto me cuesta hacer, lo podemos hacer, o esto mejorarlo tú, o si me estoy yendo o me estoy desviando, porque yo soy bueno para tirar ideas y quizás irme por las mías por determinado lado, les digo, oye, si estoy haciéndole ceras, por favor, díganme, ¿ya? Porque esto de ser el que tiene el que maneja el buque, también tiene cierta responsabilidad y uno necesita Sí. generalmente otras opiniones. Y en general, lo que yo trato de hacer es hablar al último, si es que hay que tomar una decisión, para ver todas las decisiones primero, o todas las opiniones primero que tienen los demás, y no necesariamente imponer la primera idea que se me venga a la mente, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas son distintos mecanismos que uno puede tener para poder ordenarse y poder avanzar y no caer en las tendencias anteriores que uno puede haber tenido una pega normal. Y eso es clave lo que tú estás mencionando, porque, ¿por qué te lo digo? Porque a juicio mío, el mundo del emprendimiento, y parecido también a quienes están en los cargos que tienen de gerencia general en cualquier tipo de empresa, es un espacio para quien tenga la apertura, empiece a desarrollarse como persona. Es un tremendo espacio de desarrollo personal. Por eso me hace sentido cuando tú dices, chuta, no volver a caer como en el mismo loop, que en el fondo no he aprendido nada de mí en el proceso. Entonces, también interesante con el tema del fracaso. Es casi como, ojalá uno cuando está en el mundo del emprendimiento y la vida en general, fracase rápidamente, lo antes posible, pero aprender de aquello, porque si no, no voy a volver a caer y nunca sí voy a estar como cayendo en el victicismo de ser víctima de, no, que es culpa del mercado, que es culpa de la competencia, en vez de empezar a ver qué es lo que estoy haciendo yo, que aprendo de esto para que no vuelva a caer en lo mismo. Por eso es interesante esto como decía yo recién que el emprendimiento, más allá de la parte, ¿no es cierto?, monetaria, económica, financiera, es un tremendo espacio para desarrollo personal. ¿Cómo lo ves tú? Como te decía, o sea, yo estoy aquí porque me gusta hacer cosas difíciles y creo que haciendo cosas difíciles uno se desarrolla, uno sale de la zona de confort todos los días, ¿ya? Mm, Últimamente nosotros en Trantor estamos saliendo de la zona de confort con el tema de las ventas, ¿ya? ah, Las ventas es algo difícil para nosotros que somos técnicos, que tenemos una red de contactos, pero Trantor no se vende como una asesoría. O sea, tú no llegas a uno, oye, ¿necesitáis algo? Pucha, sí, alguien te puede hacer lo que está. Hay que ir a abarcar el mercado y eso te requiere otras actividades, otras aptitudes y, y cambiar el switch, básicamente. Y eso es algo que, tratando de hacer cosas difíciles, uno puede llegar a que no te salgan tan difíciles. Pues ese es el asunto de poder aprender algo en el camino. En este caso, nosotros estamos aprendiendo mucho las ventas B2B es todo un tema, hay un montón de teoría, hay un montón de prácticas, hay un montón de gente que los gurús, uno puede aprender también de eso. Y sí, es un camino interesante y a mí el que me da ánimo para seguir eh, haciendo lo que estoy haciendo, independientemente que hay días y días, ¿ya? Hay días que uno está arriba del mundo y otros días que uno está ahí en el abismo. Pero claro, eso te anima a seguir, a pararse de nuevo. mm. Y con esto, ¿no es cierto? Tú decías que es fundamental tener un socio, al menos, en el cual, en el cual, ¿no es cierto?, poder apoyarse. Y también, y aquí te quería preguntar, bueno, no sé si es complicada la pregunta, pero dado que tu mujer es mi prima, ¿cómo ha sido ella para ti en esto de ser independiente? Bien, excelente. O sea, nada que decir. O sea, ella...
me ha apoyado siempre, eh, no ha tenido ningún reclamo, ni ninguna cosa, nada que, que pueda complicar. De hecho, yo la estoy animando también para que ella sea independiente, ¿ya? Que también agarre su negocio y ese tipo de cosas, porque estimo que tiene cosas muy positivas, ¿ya? Y ella también está empezando a hacer a su modo, con sus redes, con sus socios. Pero en ese sentido ha sido un apoyo increíble para las cosas que estamos haciendo. Bueno, ahora en Trantor y las anteriores también. Sí, sí, ya llevo 9 años haciendo esto. Sí, pues. Así que, no, excelente. Por lo menos ahí me saqué la loto con eso. No, qué bueno eso porque, bueno, en general a los invitados cuando han venido aquí al canal y les pregunto, pues, afortunadamente a todos la pareja, sea hombre o mujer, siempre ha sido un pilar fundamental en esto de ser independiente y emprender. Pues se nos pasa rápido el tiempo y mira, partimos, ¿cierto?, con Kiyosaki, vamos terminando con Kiyosaki. A juicio tuyo, porque tú tienes dos niñitas, ya 17 y 14 tienes más o menos, ¿no? Exactamente. 17 y 14. ¿Tú qué dirías de ti mismo? ¿Eres un padre rico o un padre pobre en relación a ellas? Yo en este momento creo que tengo ambos roles, ¿ya? Me tengo que dedicar un poco más quizá a que conozcan más de temas financieros y ese tipo de cosas, Ya. ¿ya? Sí, bueno, si bien no he hecho todavía no le he pasado el libro, porque todavía están en literatura normal, fantasía y ese tipo de cosas, y no, quizá un libro así no les va a llamar la atención, por Ya. decirlo de esa forma. Pero por lo menos ellas van a saber que poder emprender es un camino viable, ¿ya? Esa es la idea, de que no necesariamente tienen que ir a trabajar en una empresa grande, mediana, chica, y que pueden tratar de hacer las cosas que ellas quieran. Eso quiero, o sea, ellas tienen patente eso, que es posible. Y posteriormente, quizás en un par de años más, sobre todo a la mayor, quizás le puedo empezar a que haga otras cosas, que piense distinto los temas financieros y ese tipo de cosas. ¿Ya? Así que en este momento es como un poco de ambas, porque, claro, no he tenido la constancia como para separar los roles, pero es un plan que vamos a hacer a futuro. Y bueno, yo me hace sentido lo que tú mencionas porque igual, como en todas las cosas, ando aquí tampoco es como cuál es la receta correcta, si hay que ser un padre rico, un padre pobre. Me hace sentido lo que tú dices, que es una especie como de mix, porque también es interesante que hay gente, no hablo por ellas, pero sí como en general, hay gente que no le interesa emprender o ser independiente, y le gustaría ser un buen empleado haciendo lo que le gusta. Yo creo que es tan válido como lo otro. De hecho, me he encontrado con harta gente que por necesidades ¿no es cierto?, de que está sin trabajo, como que trata de emprender, pero no es lo de él, no le sale de forma natural. Entonces también es interesante todo cuando y aquí lo vinculo con el corazón del inversionista interior, de conocerse uno mismo. ¿Dónde yo me puedo desarrollar mejor? Y como se dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra cuando uno eh, se me fue la idea, cuando uno está así como ejerciendo lo que a uno le gusta? Claro, sí, Entonces también es interesante eso de sacarse como esa exigencia de que tengo que ser emprendedor, tengo que ser independiente, cuando a lo mejor tampoco es mi camino, como el caso mío. Yo no podría, al revés, yo no podría ser de nuevo empleado. Decía hace un rato, ojalá que no vuelva a pasar, porque lo mío no va por ese lado, lo mío es efectivamente ser independiente. Entonces, importante, ¿no es cierto?, esto de tener claridad de quién uno es. sí, no, y te encuentro toda la razón. O sea, la gente que se dedica a emprender es muy loable, pero es muy probable que fracase. Por lo menos el primer año, el segundo año, que se le ocurra otra cosa, pero hay que ser perseverante, estar ahí, va a salir algo, ojalá tener el apoyo de la familia, bueno, en mi caso mi padre, un socio también que me apoya, etcétera. O sea, el camino es difícil, no es algo que te va, a no ser que tengas mucha suerte, siempre hay, pero no necesariamente te va a salir algo al principio, no Oh, claro. necesariamente vas a llegar a tener el mismo sueldo que tenías en un trabajo anterior en 3 meses, 4 o 5 meses. Eh,
uno puede fácilmente estar 2 años así sin ganar, ganando la mitad de lo que gana en una pega normal. Entonces hay que saber ese tipo de cosas. O sea, si uno se va a dedicar al tema de ser independiente, tiene que saber que la cosa no necesariamente va a funcionar en un año. No, por eso, nosotros el tema como diría muchos caros jóvenes que quieren volverse ricos rápidamente, no, no es la norma. Puede ser, hay gente que sea, sí le funciona la primera, y suerte, qué bueno, pero no es la norma esa, no es la constante. Yo te diría que quizá un 10% de la gente le funciona ese tipo de cosas y que realmente les va bien al tiro y el 20% que viene después quizás está más o menos y todo el otro porcentaje son gente como yo que al principio te fue mal y después de poco empezaste a surgir. Oye, como para cerrar, una pregunta que siempre te he querido hacer. No sé si alguna vez te lo hice, de hecho, pero no recuerdo. Tú pudiendo tener, ¿por qué no tienes un auto? Ya. Eh, en particular, ya hay varias razones. En particular no me gusta manejar. ¿Ya? Ya, Es perfecto. algo que me estresa y prefiero ocupar mi estrés en otras cosas, en chatos, por ejemplo. En segundo lugar, yo soy daltónico, ¿ya? Entonces tengo problemas para ver las luces rojas, ¿ya? Ah, mira, Algo que me estresa un poco más todavía, ¿ya? claro, En tercer lugar, claro, ahora dependo si salgo y tengo que ir con la familia y tengo un accidente, claro, no quiero ser catastrofista, pero también esas cosas me pasan por la cabeza. Entonces, y cuarto, eh, hay alternativas. Ahora uno puede usar Uber, uno puede en algún momento eran los taxis, Easy Taxi y ese tipo de cosas. Entonces no lo vi como tan necesario tener un auto y para los casos que uno tiene que salir fuera de Santiago, generalmente se coordina, uno puede hacer alguna cosa. Entonces es algo que no es cómodo. La gente que no tiene celular, que es poca, dice, ¿para qué voy a tener celular? ¿Ya? Como que después lo tienen y se acostumbran. Yo creo que pasa lo mismo con el auto. O sea, uno tiene el auto y claro, y te acostumbras a estar con el auto, pero en mi caso, como no he tenido nunca, o sea, lo tuve cuando saqué licencia, porque saqué licencia de conducir, ya. muchos años, pero al final decidí que no me iba a ir por ese lado, básicamente. No, pero bien, bien. Y me gusta porque tú te has mantenido en esa tónica como fiel a tus principios. No sé si un principio, pero para llamarlo de alguna forma. Así que no, me gusta harto. Y de hecho, ¿sabes qué? Yo me he estado como cuestionando eso, si vendo el auto y pues estoy incluso viéndolo como una forma también como de libertad, de no estar dependiendo del auto, de que las mantenciones, que si le va a pasar algo, que el seguro. Incluso lo veo ya cada vez más, lo veo como un gasto. Claro. Efectivamente tiene esta cosa que es como cómoda, que cualquier cosa lo tengo ahí a la mano, pero me lo estaba preguntando y si vendo el auto cuando necesite, tengo el Uber, cualquier otro tipo de otra aplicación o incluso arrendar, me lo estoy preguntando como una alternativa. Y es una Eso. tendencia, ¿no? A nivel europeo ¿Parece hay ser? mucha menos gente que Mm. tiene ese tipo de cosas, así que quizás para allá va el tema. Y yo la primera persona que conocí, bueno, aparte de la Fernanda y de ti, es un amigo mío que es colega coach, fue muchos años, es mayor que yo, gerente en gran empresa, fue gerente en Cencosud, tenía doble gerencia, me acuerdo, y, y era divertido porque él tampoco tenía auto, siempre andaba en bicicleta, y era curioso que cuando él era gerente trataba de inculcarlo con su equipo de trabajo y me decía que le era imposible. Y él llegaba con su bicicleta, estas bicicletas que es legal y todo el deseo. No hubo caso, pero él siempre fue fiel a su principio de no tener bicicleta, porque él también tiene mucho este tema con el tema del medio ambiente. Entonces, Mm. Jorge fue siempre yo lo admiro porque siempre fue muy leal a sí mismo. Así que me imagino que usted también en la misma. Claro, claro. Hasta el momento no hay auto. No, bien, bien. Bueno, oye Miguel, de nuevo te agradezco tu tiempo, también contando, ¿no es cierto?, de tu experiencia, de tu historia. Como para ir cerrando, algo que tuvieras que contar respecto de Trantor en lo que va el desarrollo del proyecto hasta ahora.
No, mira, bueno, primero muchas gracias por la conversación, fue muy entretenida. Y de Trantor, nada, a la gente que sepan que si quieren tratar o si quieren tener niveles de análisis de los bancos en su pyme o no tan pyme para analizar otras empresas, se pueden acercar a nosotros sin ningún problema. Estamos ahí en trantortech.cl. Así que, y eso, y de nuevo, gracias por la oportunidad y fue muy entretenido poder conversar. Bueno, sí, se lo pasó rápido. Así que bueno, ahí si a alguien le interesa, ¿no es cierto?, respecto de los servicios que brindan en Trantor, ahí ya están los datos. Y como siempre, recordarles que si les parece interesante, se suscriban al canal, compartan, dejen comentarios, etcétera. Así que nos estamos viendo para la próxima. Nos vemos, Miguel. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Chao.